Encontré el texto a las 2 de la madrugada. Era una sola frase, pero sentí como un puñetazo en el estómago. No puedo dejar de pensar en ti. Enviado de mi mejor amigo a mi esposa. Me temblaban las manos mientras hojeaba sus mensajes, cada uno de los cuales desentrañaba la vida que pensaba que teníamos. Las palabras se confundieron. Una retorcida red de mentiras, secretos y traiciones que se extendía más allá de lo que jamás podría imaginar. Se me apretó el pecho y sentí que una frialdad se extendía por todo mi cuerpo cuando comprendí la verdad. Durante años, pensé que lo tenía todo. Un matrimonio imperfecto pero amoroso. 3 hijos que me admiraban y un trabajo estable que mantuvimos el techo sobre nuestras cabezas. Nuestras luchas no eran nada nuevo. El dinero escaseaba, pero siempre nos las arreglamos. Tuvimos una buena cantidad de peleas, claro, pero ¿qué matrimonio no las tiene? En mi opinión, éramos una familia, un equipo. Creía que sin importar los desafíos que enfrentáramos, los enfrentaríamos juntos. Pero esa noche todo cambió. El mundo que creía conocer se fracturó en un instante. La mujer con la que había construido mi vida, el hombre al que llamaba mi mejor amigo. Ambos destrozaron mi confianza de una manera que nunca creí posible. Y ahora, mientras estoy sentado aquí, mirando ese mensaje en mi pantalla, tengo que descubrir si hay alguna manera de recoger los pedazos. ¿Se podrá reconstruir la confianza después de algo como esto? ¿O todo se ha perdido para siempre? Conocí a Rachel en la universidad, justo cuando empezaba a sentir que la vida finalmente estaba tomando forma. Ambos éramos jóvenes, idealistas y un poco perdidos en el mundo. Recuerdo la primera vez que hablamos. Estaba sentada en la biblioteca, enterrada bajo una pila de libros de texto, luciendo más concentrada que nadie que hubiera visto jamás. Me atrajo su calma, la forma en que parecía tener todo resuelto, mientras yo todavía intentaba navegar a través de mi propio caos. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a hablar, y pronto éramos inseparables. Ella era inteligente, divertida, y tenía esa luz que me hacía sentir como si estuviera exactamente donde debía estar. Nuestra relación floreció rápidamente. Nos casamos 2 años después de graduarnos, y poco después vivíamos en un apartamento estrecho, haciendo malabares con facturas, sesiones de estudio nocturnas, y sueños de un futuro que parecía muy lejano. Pero nos teníamos el uno al otro y eso era suficiente. Al menos así se sentía en ese momento. Luego tuvimos nuestro primer hijo. Y otro, y otro. Cuando tuvimos el tercero, Rachel había asumido plenamente el papel de ama de casa, administrando la casa mientras yo trabajaba largas horas para mantenernos a flote. No era glamoroso, pero era nuestra vida. Luchamos financieramente, estirando constantemente cada dólar, pero siempre lo hicimos funcionar. Y aunque la presión de ser padres pesaba sobre ambos, nos apoyamos el uno en el otro durante las noches de insomnio y las rabietas, los hitos y las angustias. Éramos un equipo. Pero con el paso de los años, las cosas empezaron a cambiar. Rachel siempre había sido una persona motivada, y aunque le encantaba estar en casa con los niños, empezó a sentir la necesidad de hacer más. Después de mucha discusión, decidió volver a la escuela para terminar su carrera. No fue una decisión fácil. Equilibrar sus estudios con el caos de criar a 3 hijos y el creciente estrés de nuestras finanzas. Pero Rachel estaba decidida. La admiraba por eso, aunque sabía que pondría más tensión en nuestra ya frágil dinámica. Y luego estaba Marcos. Mark había sido mi mejor amigo desde que éramos niños, y su matrimonio fue algo que siempre admiré. Al menos eso es lo que pensaba. Mark y su esposa, Lisa, tenían una relación poco convencional. Siempre habían sido abiertos acerca de su elección de tener un matrimonio abierto, y, aunque a mí me parecía extraño, respetaba sus límites y su honestidad mutua. Nunca cuestioné la integridad de Mark,
ni siquiera cuando empezó a pasar más tiempo con Rachel, mientras yo trabajaba hasta tarde o asistía a eventos escolares. Mark tenía una manera de aliviar la tensión de la gente, y Rachel, a pesar de toda la presión de la escuela y la maternidad, parecía apreciar su compañía. Mirando hacia atrás había señales. Pequeñas cosas, miradas persistentes, sonrisas reservadas, que decidí ignorar. En ese momento me dije que no era nada. Solo un poco de diversión inofensiva, algo que todos necesitábamos de vez en cuando. Pero ahora, me pregunto durante cuánto tiempo se habían ido acumulando esos momentos. ¿Cuánto habían significado para ella? ¿Cuánto significaban para él? Era una noche tranquila, una de esas raras noches en las que la casa estaba en silencio y los niños estaban acostados. Rachel y yo acabábamos de terminar de cenar, y yo estaba tomando una cerveza en el sofá, cambiando de canal y viendo sin entusiasmo alguna película antigua. Estaba sentada a mi lado. El suave resplandor de la lámpara proyectaba sombras en su rostro. Esa noche había algo diferente en ella. Una especie de energía nerviosa que no lograba identificar. No era propio de ella estar tan inquieta, así que la miré, esperando lo que fuera que viniera. ¿Puedo hablar contigo sobre algo?, preguntó, su voz vacilante. Me volví para mirarla y sentí el cambio en el aire. Por supuesto, cariño. ¿Qué tienes en mente? Ella dudó, jugueteando con el borde de su suéter antes de finalmente mirarme a los ojos. He estado pensando en algo desde hace un tiempo, sobre nosotros. Dejé el control remoto, de repente más alerta. ¿Qué pasa con nosotros?, pregunté, tratando de mantener mi tono ligero, aunque un pequeño nudo de inquietud se formó en mi estómago. Rachel respiró hondo y se pasó los dedos por el pelo mientras exhalaba. Bueno, hemos pasado por muchas cosas, ¿verdad? Los niños, el estrés financiero, mi regreso a la escuela. Creo que lo estamos haciendo bien, pero hay una parte de mí que siente que nos estamos perdiendo. Algo. Tal vez nos vendría bien algo más. Hizo una pausa, eligiendo claramente sus palabras con cuidado. Algo que podría acercarnos o darle un poco más de sabor a las cosas. La miré fijamente, sin estar segura de haberla escuchado correctamente. ¿Darle sabor a las cosas? ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz un poco demasiado aguda, pero no pude evitarlo. No tenía idea de hacia dónde iba esto. Se miró las manos y luego volvió a mirarme a mí, con la mirada firme pero insegura. Estaba pensando, tal vez podríamos explorar algo fuera de nuestra relación. No en la forma en que seamos infelices, sino simplemente, no sé, algo diferente. He estado leyendo sobre eso y podría ayudarnos a reconectarnos, logrando tal vez incluso fortalecer lo que tenemos. Mi corazón dio un vuelco. Espera, ¿estás diciendo...? Luché por encontrar las palabras. ¿Quieres decir traer a alguien más a nuestra relación? Ella asintió, casi con cautela. Sí, sé que suena extraño, pero he estado pensando en ello. Estaba leyendo sobre ello, y algunas personas en relaciones descubren que les ayuda a acercarse. Traen a una tercera persona. Solo para experimentar, yo supongo. Sé que no es convencional, pero siempre hemos sido abiertos el uno con el otro, ¿verdad? El mundo pareció girar un poco, y la realidad de sus palabras me golpeó de repente. No esperaba algo así, ni en 1.000.000 de años. Rachel siempre había sido la conservadora en lo que respecta a los asuntos de nuestro matrimonio, la que valoraba el compromiso por encima de todo. Esta idea, esta sugerencia, parecía surgir de la nada. Intenté procesarlo, y el shock se convirtió en algo más. Malestar, confusión, e incluso una pizca de ira. ¿Hablas en serio?, pregunté en voz baja, sin estar segura de haberla escuchado bien. ¿Quieres traer a alguien más a esto? ¿A nuestra familia?
Rachel se inclinó, su voz suave pero seria. No de una manera que nos pueda lastimar. Simplemente creo que podría ser algo que, no sé, nos ayude a explorar un nuevo lado de nuestra conexión. Siempre hemos sido buenos hablando de todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no esto? Me senté allí en silencio, el peso de sus palabras presionándome. La idea era extraña, incómoda. No encajaba con la vida que habíamos construido. La idea de que alguien más estuviera en nuestro espacio íntimo me parecía una violación de todo lo que había conocido. Pero no dije nada de eso. En lugar de eso, simplemente asentí. Mi mente se aceleró. A medida que avanzaba la noche, no podía librarme de la inquietud que me corroía. Traté de dejarlo a un lado. Me dije a mí mismo que estaba pensando demasiado, pero algo en mis entrañas me dijo que las palabras de Rachel no eran solo un pensamiento pasajero. Esto fue más que una idea fugaz. No dormí mucho esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente volvía al rostro de Mark, a la forma en que siempre había estado demasiado cerca de Rachel. Ese sentimiento de inquietud, la duda persistente, no desaparecería. Alrededor de las 2 de la mañana, me encontré de pie junto a nuestra cama, mirándola dormir. Miré su teléfono, que estaba sobre la mesa de noche. Me dije a mí mismo que era solo paranoia. Pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Ya no podía ignorar el presentimiento. Mis dedos se cernieron sobre el dispositivo. La decisión pesaba mucho sobre mí. Pero necesitaba saberlo. Tenía que verlo por mí mismo. Sin pensarlo más, agarré su teléfono y lo desbloqueé. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me temblaron las manos cuando desbloqueé el teléfono de Rachel. La pantalla cobró vida, y dudé por un momento, tratando de calmar los pensamientos caóticos en mi cabeza. Este no era yo. Nunca había sido el tipo de persona que husmea, que traiciona la confianza de alguien de esta manera. Pero esta noche se sintió diferente. Mi instinto gritaba que algo andaba mal, que no podía seguir ignorando las señales. Abrí sus mensajes y ahí estaba. La conversación con Marcos. No esperaba ver nada de inmediato. Pensé que serían solo intercambios casuales, tal vez unas pocas palabras benignas entre amigos. Pero luego me desplacé más hacia abajo, y se me cayó el estómago. Los textos eran explícitos, crudos e íntimos. Rachel siempre había sido muy cuidadosa con sus palabras. Su comunicación era clara y decidida. Pero esto fue diferente. Mark le había enviado un mensaje a las 10:15 de la mañana de un martes, justo después de que ella dejara a los niños en la escuela. Estoy en camino, decía, seguido de una serie de caritas sonrientes y emojis de guiño. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me di cuenta exactamente de lo que esto significaba. Ella no solo le hablaba como a una amiga, estaban planeando algo físico. La respuesta de Rachel llegó minutos después. No puedo esperar. Estar aquí pronto. Me desplacé más rápido. Mis ojos ardían y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Se habían estado reuniendo en secreto durante semanas, al menos desde que ella comenzó la escuela. Texto tras texto, estaba lleno de planes para encontrarnos mientras yo estaba en el trabajo. Momentos en los que pensaba que estaba haciendo todo lo posible para mantener a nuestra familia, cuando ella estaba fuera de mi alcance. Un mensaje me llamó la atención. Necesito esto. Te necesito. Me quedé helado. Las palabras me atravesaron como una espada. Te necesito. No la había escuchado decirme esas palabras en meses, tal vez incluso años. No de esa manera, no con esa intensidad. Seguí desplazándome, incapaz de detenerme. Los textos se volvieron más frecuentes, más urgentes. Un mensaje particularmente inquietante de Rachel decía: le dije que volvería a estudiar hasta tarde. Él es tan despistado. Eres mi escape. Escapar.
La palabra se sintió como una daga en mi pecho. ¿Escapar de qué? ¿De nosotros? Entonces llegó la bomba. Un mensaje de Mark. Pronto necesitaremos un lugar más grande. Esto se está poniendo serio. No puedo esperar a verte de nuevo esta noche. Era como si el suelo debajo de mí se hubiera derrumbado. Había estado tan concentrada en mantener unida a nuestra familia, en asegurarme de que todo se viera bien por fuera, que no pude ver lo que se estaba desmoronando frente a mí. Rachel, mi esposa, había estado teniendo una aventura con Mark, el hombre al que llamé mi mejor amigo, el hombre que siempre había sido parte de nuestras vidas, alguien en quien confiaba. No fue solo un error de una sola vez, fue una traición continua y deliberada. Y aquí estaba yo, leyendo la evidencia en su teléfono, con la verdad mirándome a la cara. Me sentí enfermo. Mi estómago se revolvió violentamente y no podía respirar. Cada palabra fue como un puñetazo en el estómago. Cada frase destrozó todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. La vida que habíamos construido, las promesas que habíamos hecho, todo eso borrado en el espacio de unos minutos. El amor que sentía por ella se transformó en algo más oscuro, algo irreconocible. Cerré el teléfono, pero las imágenes de sus palabras, sus planes, quedaron grabadas en mi mente. No podía dejar de verlo. No podía ignorarlo. Mis manos todavía temblaban mientras me levantaba, paseando por la habitación, tratando de calmarme, pero era imposible. La traición fue demasiado profunda, la ira demasiado cruda. Tuve que confrontarla. Tuve que escucharlo de ella. Caminé hacia el lado de la cama, con el corazón acelerado. El silencio de la noche se sentía sofocante y me oprimía. Rachel yacía allí, ajena a la tormenta que acababa de estallar dentro de mí. La desperté con la voz temblorosa. ¿Quién es Mark para ti? Ella parpadeó, desorientada, claramente todavía medio dormida. Pero cuando vio la expresión de mi rostro, sus ojos se abrieron como platos. Ya no había más fingimiento. No hay escapatoria a la verdad. ¿Marca? Preguntó, su voz suave, confusa, y por un breve momento vi un destello de pánico en sus ojos. No me mientas. Sé lo que ha estado pasando. Leo los mensajes de texto. Las palabras me ahogaban, pero era necesario decirlas. ¿Cuánto tiempo, Raquel? ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Su rostro palideció y trató de sentarse, pero parecía perdida, como si el peso de sus acciones la hubiera golpeado también. Ella abrió la boca, pero no le salieron palabras. Y por primera vez en años, ya no sabía quién era ella. El rostro de Rachel se arrugó en el momento en que vio el dolor en mis ojos, el dolor tan crudo e innegable. Ella me alcanzó, pero di un paso atrás, sin estar seguro de poder siquiera mirarla. Ella me miró fijamente, temblando, y pude ver la culpa, el arrepentimiento, la vergüenza, todo en sus ojos. Nunca quise que esto sucediera, susurró, con la voz temblorosa. Nunca quise lastimarte. Se sentó en la cama, apretando las rodillas contra el pecho. Sus lágrimas comenzaron a caer, silenciosas e incontrolables. Ni siquiera sé cómo llegó tan lejos. Me quedé allí, en silencio, mirándola. Una parte de mí quería gritar, exigir todas las respuestas, hacerla explicar lo inexplicable. Pero otra parte de mí solo quería oírla decirlo, oír la verdad salir de su propia boca. Ella sollozó y se secó los ojos con el dorso de la mano. Pensé en decírtelo, dijo, su voz apenas audible. Pensé en confesarme, pero yo tenía miedo, y estaba tan confundido. No sabía cómo parar. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero no pude apartar la mirada. Necesitaba oírlo todo. Rachel respiró hondo y dejó caer los hombros, mientras intentaba encontrar el valor para continuar. Todo empezó con Marcos. Al principio era simplemente inocente. Él estuvo ahí para mí cuando me sentía abrumada,
cuando todo se estaba desmoronando. Estaba tan concentrada en la escuela, en los niños, en mantener todo en orden. Me sentí, no sé, atrapada. Y Mark me hizo sentir viva otra vez. Él me escuchó. Me hizo sentir vista de una manera que no sabía que necesitaba. Empezó a venir a pasar el rato, simplemente a hablar, y al principio no le di importancia. Hizo una pausa y se secó otra lágrima, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Pero luego se convirtió en algo más. Una noche, cuando trabajabas hasta tarde, Mark me besó, y no lo detuve. Yo lo quería. Quería sentir algo, algo más que este peso constante, esta presión de ser perfecta todo el tiempo. Fuimos a su casa y nosotros estábamos juntos. Se le quebró la voz y miró hacia otro lado, incapaz de mirarme a los ojos. Fue un error, un gran error, pero lo hice. Y luego no pude parar. Pensé que tal vez era algo único, que tal vez si lo mantenía en secreto, todo seguiría igual. Pero me equivoqué. El silencio en la habitación se sintió sofocante cuando ella tomó otro suspiro tembloroso. No esperaba que llegara tan lejos. Pensé que podía controlarlo, que podía mantenerlo oculto y seguir estando contigo, seguir siendo tu esposa. Pero Mark me hizo sentir querido, sexy, como si tuviera un lado de mí que ni siquiera sabía que estaba ahí. Y luego fue como una droga. Cada vez que lo veía, sentía una oleada de emoción, esta sensación de que me estaba liberando de la vida en la que estaba atrapado. Me dije a mí mismo que no significaba nada, que era solo físico, pero me estaba mintiendo a mí mismo. Sentí un dolor profundo en el pecho mientras hablaba. El peso de su confesión se estrelló sobre mí. Quería gritarle, decirle que lo había destruido todo, pero no pude. Aún no. Solo necesitaba escuchar el resto. Y luego empeoró. Continuó, su voz ahora más tranquila, como si las palabras fueran demasiado pesadas para decirlas. Empecé a verlo más, a conocerlo cuando no estabas. No sabía cómo parar. Pero después de un tiempo yo comencé a sentirme culpable. Sabía que te estaba lastimando. Sabía que estaba traicionando todo lo que habíamos construido. Y cuando me di cuenta de lo profundo que había llegado, quise ponerle fin. Pero tenía demasiado miedo. No sabía cómo. No sabía cómo volver de esto. Su rostro se contrajo de angustia y me miró con ojos suplicantes. Nunca quise caer en esto. Nunca quise lastimarte así. Tenía curiosidad. Estaba atrapada en mis propios miedos y buscaba algo que creía que me faltaba. Pero ahora me doy cuenta de que fue un terrible error. No quiero seguir viviendo esta mentira. Dejé de ver a Mark. Le dije que se había acabado, que quería arreglar las cosas. Te lo juro, lo terminé antes de que continuara. Podía sentir la ira creciendo dentro de mí, pero no era solo ira. Fue un desamor profundo y aplastante que no sabía cómo contener. Rachel seguía siendo mi esposa, la mujer con la que había construido mi vida, y sin embargo, sentí que ya no la conocía. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Cómo pudo traicionarme así? Quería odiarte, susurré, mi voz apenas audible, pero lo único que siento es angustia. El rostro de Rachel se arrugó ante mis palabras y extendió la mano hacia mí, pero di un paso atrás. Necesitaba espacio, necesitaba tiempo para procesar. No había nada que ella pudiera decir ahora para reparar el daño. La confianza que teníamos, lo poco que quedaba, se había hecho añicos. Y aunque ella estaba aquí, llorando frente a mí, no sabía cómo reconstruirlo. Salí de casa antes de que saliera el sol. El peso de la conversación, la crudeza de su confesión, me hicieron sentir como si ya no pudiera respirar en ese espacio. La casa que alguna vez se sintió como un hogar, ahora se sentía como una tumba, un lugar donde todo estaba roto sin posibilidad de reparación. Cogí una bolsa de lona, metí algo de ropa y me fui sin decir una palabra. No sabía a dónde iba,
pero sabía que necesitaba estar lejos de ella, lejos de todo. Terminé en casa de Matt, un amigo cercano del trabajo. Hacía tiempo que no hablaba con él, pero sabía que no me rechazaría. Cuando llamé a su puerta, no hizo preguntas. Simplemente me dejó entrar. El peso de los últimos días me oprimía, pero no tenía la energía para dar explicaciones. Me quedé sentada en el sofá, entumecida, mirando la pared, tratando de encontrarle sentido a todo. Rachel me había enviado mensajes, pero no me atrevía a leerlos. Ella se disculpó una y otra vez. Sus palabras estaban empapadas de arrepentimiento, pero yo no podía perdonarla todavía. No cuando el dolor todavía estaba demasiado reciente. Unas horas más tarde, mi teléfono volvió a sonar. Era la madre de Raquel. Esperaba la llamada, pero escuchar su voz me provocó un tipo diferente de dolor. Vengo a ayudar con los niños, dijo. No te preocupes por nada. Solo déjame saber lo que necesitas. No tenía fuerzas para discutir. Gracias, murmuré. Te lo agradezco. Rachel había estado frenética desde que me fui, intentando disculparse, intentando explicarse. Cuando regresé a casa esa noche, la encontré sentada en el sofá, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Parecía una sombra de la mujer que había conocido. Pero incluso en ese estado, había algo en sus ojos, algo que me dijo que realmente lo sentía. Nunca quise lastimarte, dijo suavemente cuando entré, con la voz temblorosa. Nunca quise destruir lo que teníamos. No sé cómo solucionar esto, pero quiero hacerlo. Necesito. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. Una parte de mí quería gritarle, exigirle más respuestas, más honestidad. Pero otra parte de mí todavía la amaba. Todavía se aferraba a la idea de la vida que habíamos construido. Respiró hondo y su voz se quebró. He estado tomando medicamentos para la depresión. He estado luchando con eso por un tiempo. Y yo nunca he sido abierto al respecto contigo. Pensé que podría manejarlo por mi cuenta, pero no pude. Afectó todo. Mi libido, mi deseo de intimidad. Y cuando apareció Mark, cuando me hizo sentir vista y deseada, me perdí. No estoy tratando de poner excusas por lo que hice. No hay excusa. Te traicioné. Pero yo no era yo mismo. Yo no era la mujer con la que te casaste. Era doloroso escuchar la vulnerabilidad en su voz, pero no sabía si era suficiente. Siempre supe que ella luchaba contra la depresión, pero nunca me di cuenta de cuán profunda era, de cuánto la había afectado. Pero eso no cambió el hecho de que ella había hecho trampa. Ella me había traicionado de la peor manera posible. No sé qué decirte, Rachel, dije, con la ira y la tristeza todavía revolviéndose en mi pecho. No sé si podré volver a confiar en ti. No sé si alguna vez podré mirarte de la misma manera. Parecía como si la hubiera abofeteado, y odiaba ser yo quien la lastimara. Pero ella se lo merecía. Necesitaba comprender el peso de lo que había hecho. Sé que he perdido tu confianza, susurró, y haré lo que sea necesario para recuperarlo. Pero no puedo solucionar esto por mi cuenta. Necesito ayuda. Necesitamos ayuda. El silencio entre nosotros era denso, y sentí que mi corazón se partía en dos. La amaba. No quería dejarla ir, pero tampoco podía ignorar el daño que se había hecho. Después de una conversación larga y dolorosa, acordamos probar la terapia. Ambos sabíamos que no sería fácil, que las cosas no se arreglarían mágicamente de la noche a la mañana. La confianza no era algo que se pudiera reconstruir con unas pocas palabras o promesas. Tomaría tiempo. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, dijo con la voz llena de desesperación. Pero por favor, no te rindas conmigo, no te rindas con nosotros. Asentí. El nudo en mi pecho se apretó aún más. Lo intentaremos, dije, con la voz pesada por el peso de lo que me esperaba.
Pero confía, eso llevará tiempo. Cuando me fui esa noche para quedarme nuevamente en casa de Matt, supe que teníamos un largo camino por delante. La terapia ayudaría, pero el dolor, la traición, persistirían. No sabía hacia dónde iría nuestro matrimonio a partir de ahora. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que teníamos una oportunidad. Quizás no sea una gran oportunidad, pero una oportunidad al fin y al cabo. Y ahora mismo, eso era todo lo que podía esperar. La primera sesión de terapia fue como entrar en una habitación llena de espejos. Cada palabra que dijimos, cada admisión, parecía reflejar una versión de nosotros mismos que no reconocíamos, destrozada, cruda, expuesta. Rachel estaba sentada a mi lado, con las manos temblorosas y el rostro pálido y cansado. La terapeuta, una mujer tranquila llamada Doctora Harper, nos guió a través de cada pregunta, cada silencio incómodo. Ella nunca nos presionó demasiado, pero la incomodidad era inevitable. ¿Qué pasó?, preguntó el doctor. Harper suavemente, pero parecía una pregunta capciosa. Rachel habló primero. Su voz apenas era más que un susurro. No sé cómo pasó, pero lo lastimé. No sé cómo arreglarlo. Me quedé allí sentada, escuchándola, pero la ira volvió a estallar. Era como si estuviera escuchando a un extraño. No sabía cómo reconciliar a la mujer que una vez amé con la persona que me había traicionado. Pero en ese Momento. Me obligué a escucharla, incluso si las palabras hacían que mi pecho se apretara con cada respiración. Con el paso de las semanas, las sesiones se convirtieron en un espacio donde comenzamos a reconstruir lentamente, pieza por pieza dolorosa. Aprendimos a hablar de nuevo, para escuchar, decir las cosas difíciles, incluso cuando sentían que nos iban a separar. Nunca esperé que fuera fácil, pero tampoco esperé que se sintiera como una batalla constante. Hubo momentos en los que Rachel y yo nos sentábamos uno frente al otro, con los ojos cerrados, y yo sentía una oleada de algo familiar, algo así como el amor que una vez habíamos compartido. Pero con la misma rapidez, los fantasmas de la traición volverían a aparecer. El dolor familiar regresaría. Vería los restos de su aventura en mi mente, los mensajes de texto, las mentiras, los secretos. Quería dejar ir el dolor, pero el perdón era un camino desconocido, uno que no sabía cómo recorrer. Las sesiones de terapia ayudaron, pero no hubo una solución mágica. Un día, Rachel lloró mientras hablaba de su lucha con la medicación y de cómo su depresión había nublado su juicio. No sabía cómo manejarlo, dijo, con la voz llena de arrepentimiento. Pensé que podía hacerlo solo, pero no pude. Y luego, cuando Mark me hizo sentir visto, fue como si todo lo que me faltaba encajara en su lugar. Pero sé que eso no es una excusa para lo que hice. Sé que nos destruí. En ese momento me di cuenta de algo importante. Ella era humana. Ella no era perfecta. Tenía sus propios demonios, sus propias luchas que no había podido afrontar adecuadamente. El hecho de que ella estuviera sentada allí, asumiendo responsabilidades, reconociendo sus errores y tratando de arreglar las cosas, fue un paso en la dirección correcta, pero no podía ignorar mis propias inseguridades. La terapia también me ayudó a entender eso. Tuve que afrontar el miedo de no ser suficiente, de haberle fallado de alguna manera. ¿Qué me había perdido? ¿Qué señales había pasado por alto? Y, lo más doloroso, ¿qué pasaría si yo no fuera suficiente para que ella siguiera siendo leal? Estas preguntas me perseguían. Cada vez que salía de casa, cada vez que iba a una sesión de terapia o al trabajo, la cuestionaba. Me cuestioné. Mi sentido de autoestima había recibido un duro golpe. Por momentos quise rendirme. Parecía que la confianza estaba demasiado rota para arreglarla, que las cicatrices nunca sanarían. Pero luego estaban las pequeñas victorias.
Los momentos en que Rachel tomaba mi mano sin que yo se lo pidiera, cuando nos reíamos de algo simple, cuando podía mirarla y verla, no a la mujer que me traicionó, sino a la mujer de la que una vez me enamoré. Una noche, después de una sesión particularmente dura, en la que ambos colapsamos frente al doctor. Harper, Rachel y yo nos sentamos en el auto, estacionado afuera de nuestra casa, por lo que pareció una eternidad. El peso del mundo recaía sobre ambos, pero también había algo más. Algo que parecía esperanza, aunque era débil. Lo estás intentando, le dije, mirándola. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Y eso significa algo para mí. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Seguiré intentándolo todos los días. Te demostraré que valgo la oportunidad. No quiero perderte. Quería decir lo mismo. Prometer que podría dejar de lado la ira, el dolor y la traición. Pero no fue tan simple. No estaba seguro de poder perdonarla por completo, pero en ese momento sentí que algo cambiaba. Quizás el perdón no se trataba de borrar el dolor, sino de elegir seguir adelante a pesar de él. Pasaron los meses y hubo días en los que se sintió como un progreso. Y luego hubo días en los que estaba tan consumido por la duda que pensé que me asfixiaría. Pero poco a poco comencé a ver a Rachel tal como era ahora, no solo por lo que había hecho. Ella era más que sus errores. Comenzamos a reconstruir nuestra conexión, nuestra confianza, nuestro amor. No fue un camino recto. Hubo momentos en los que parecía imposible, como si el pasado nos tragara por completo. Pero también estuvieron los buenos momentos. Las mañanas tranquilas en las que nos sentábamos juntos a tomar un café, sin decir mucho, pero sabiendo que estábamos juntos en esto. Las noches en las que compartíamos unas risas, incluso cuando el aire todavía estaba cargado de palabras no dichas. No es perfecto. No sé si alguna vez lo será. Pero todos los días nos elegimos unos a otros, y por ahora eso es suficiente. Mirando todo hacia atrás, es difícil imaginar cómo llegamos hasta aquí. Hubo momentos en los que pensé que el peso de todo esto nos aplastaría. Cuando me preguntaba si alguna vez encontraríamos la manera de volver a estar juntos. Pero a través de todo el dolor, de todas las lágrimas, encontramos algo más fuerte que la traición que casi nos separa. Un compromiso de intentarlo, de reconstruir, de volver a confiar. La terapia, las largas conversaciones, los momentos de silencio en los que simplemente nos abrazamos y dejamos que el peso de nuestro viaje se asentara a nuestro alrededor. Todo eso me enseñó más de lo que jamás creí posible. Aprendí que el perdón no es un momento único. Es una decisión que se toma una y otra vez, cada día, cada paso. La confianza no es algo que pueda solucionarse de la noche a la mañana. Es un proceso lento y a veces angustioso, pero con paciencia se puede reconstruir. Hemos recorrido un largo camino desde aquella noche. Hemos aprendido a comunicarnos más abiertamente, a no enterrar nuestros sentimientos o miedos. Hemos aprendido que el amor no significa perfección. Significa presentarse, incluso cuando sea difícil. Significa reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Hemos aprendido que la curación no es lineal, que todavía habrá reveses, momentos en los que el dolor resurgirá. Pero también hemos aprendido que esos reveses no tienen por qué definirnos. Habrá desafíos por delante. Hay días en los que los recuerdos de la traición amenazan con salir a la superficie, cuando siento que ese viejo dolor regresa. Pero Rachel y yo hemos tomado una decisión: quedarnos. A luchar por nosotros, por nuestra familia, por la vida que queremos construir juntos. Sabemos que no será fácil y que el camino seguirá siendo difícil a veces, pero ahora somos más fuertes. Hemos visto lo peor el uno del otro y hemos decidido aguantar de todos modos.
Lo que hemos pasado nos ha cambiado a ambos. Somos personas diferentes a las que éramos antes. Pero eso no significa que estemos perdidos. En todo caso, nos ha hecho más conscientes de lo frágil y preciosa que es nuestra conexión. Ya no nos damos por sentados unos a otros. Hemos aprendido que el amor no se trata solo de los buenos momentos. Se trata de permanecer unidos en los momentos más oscuros. La traición nos rompió. Pero el amor nos vuelve a unir.